Contexto histórico y teológico de la segunda epístola a los Corintios. La segunda epístola a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo durante su ministerio en Éfeso, probablemente entre los años 55 y 56 después de Cristo, como parte de una serie de cartas intercambiadas con la iglesia en Corinto. Esta carta surge en un contexto complejo, marcado por tensiones internas dentro de la comunidad cristiana y la necesidad de Pablo de defender su autoridad apostólica ante críticas y oposición. La iglesia en Corinto, fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero, enfrentaba múltiples desafíos espirituales, sociales y doctrinales que amenazaban su unidad y fidelidad al Evangelio. Entre los problemas más urgentes se encontraban las divisiones causadas por líderes falsos que cuestionaban la legitimidad de Pablo, la presencia de inmoralidad sexual dentro de la congregación y un creciente orgullo espiritual que llevaba a algunos miembros a desvalorizar el sufrimiento y la debilidad como signos de autenticidad cristiana. El tono emocional de la carta refleja la relación personal y profunda entre Pablo y los corintios. Aunque Pablo había escrito anteriormente una carta más severa, posiblemente perdida, que abordaba algunos de estos asuntos, la respuesta de la iglesia parece haber sido ambigua, lo que generó preocupación en Pablo. Durante su estancia en Éfeso, Pablo envió a Tito para evaluar la situación y recibir noticias sobre la recepción de su mensaje. Al enterarse de que muchos corintios habían respondido con arrepentimiento y fidelidad renovada, Pablo escribió esta segunda carta como una mezcla de gratitud, aliento, defensa de su ministerio y exhortación final para mantenerse firmes en la fe. Aunque la carta contiene momentos de alegría y reconciliación, también revela un Pablo apasionado y vulnerable, dispuesto a defender su ministerio sin recurrir a tácticas manipuladoras, sino con transparencia y amor pastoral. El contexto teológico de 2 Corintios se centra en la naturaleza del ministerio cristiano, la verdadera autoridad espiritual y la transformación que el Evangelio produce en la vida de los creyentes. Pablo enfatiza que su autoridad no se basa en el poder humano, la retórica persuasiva o la ostentación, sino en el poder del Espíritu Santo y en la fidelidad a Cristo crucificado. Esta carta también aborda temas como la reconciliación, el sufrimiento como testimonio de autenticidad cristiana, la generosidad en la obra misionera y la lucha contra falsas enseñanzas. En medio de estas preocupaciones, Pablo presenta una visión radical del ministerio cristiano, no como un medio para ganar prestigio o control, sino como un servicio humilde y sacrificial, guiado por el ejemplo de Cristo y fortalecido por la gracia de Dios. Defensa de la autoridad apostólica de Pablo. Una de las preocupaciones centrales de Pablo en 2 Corintios es defender su autoridad apostólica frente a los falsos maestros que cuestionan su integridad y motivaciones. Estos opositores, presentes en la iglesia de Corinto, parecen haber aprovechado la ausencia física de Pablo para sembrar dudas sobre su legítima posición como apóstol de Cristo. Algunos de ellos lo acusan de ser inconstante en sus decisiones, ya que había planeado visitar a los corintios antes de su viaje a Macedonia, pero posteriormente cambió sus planes. Pablo responde a estas críticas asegurando que sus decisiones no reflejan vacilación, sino una consideración pastoral hacia la iglesia, evitando causarles más dolor al visitarlos antes de que se hubieran arrepentido plenamente. En lugar de justificarse con argumentos basados en su autoridad humana, Pablo apela a la fidelidad de Dios, quien siempre cumple sus promesas, y argumenta que su conducta está alineada con la palabra de Cristo, no con la ambición personal o el interés egoísta. Además de responder a las acusaciones de inconstancia, Pablo enfrenta ataques directos a su ministerio y estilo de liderazgo. Los falsos apóstoles, según describe Pablo, se presentan como si fueran servidores de Cristo, pero en realidad son obreros engañosos que buscan su propio beneficio y exaltación. 2 Corintios 11:13. Estos individuos utilizan tácticas retóricas y carismáticas para impresionar a la congregación, mientras cuestionan la autoridad de Pablo por su aparente debilidad y humildad. Ante estas críticas, Pablo no recurre a la arrogancia ni a la autoexaltación, sino que se jacta de sus sufrimientos, dificultades y debilidades como evidencia de su verdadera identidad apostólica. En lugar de vanagloriarse de su sabiduría humana o su elocuencia, Pablo afirma que su autoridad proviene del poder de Dios manifestado en su debilidad. Una idea que contrasta radicalmente con la mentalidad del mundo donde el éxito y la fortaleza son signos de autoridad legítima.
Pablo también responde a las insinuaciones de que sus cartas son duras y amenazantes, pero que en persona es débil e inefectivo. En 2 Corintios 10, el apóstol rechaza esta percepción, afirmando que, aunque puede parecer humilde en persona, cuando escribe lo hace con la autoridad que Cristo le ha dado para edificar a la iglesia, no para destruirla. Este contraste entre su presencia aparentemente débil y su firmeza escrita refleja el corazón de su teología del ministerio. La verdadera autoridad cristiana no se basa en la dominación, sino en el servicio humilde y en la dependencia del Espíritu Santo. Pablo no busca imponerse mediante el miedo o la manipulación, sino que invita a los corintios a examinar su vida y ministerio a la luz del Evangelio. Si bien enfrenta resistencia, no se retracta de su mensaje ni cede ante las presiones externas, sino que reafirma que su ministerio está fundamentado en la fidelidad a Cristo, no en el deseo de agradar a los hombres. Esta defensa no solo refuerza su autoridad, sino que también establece un modelo de liderazgo cristiano que prioriza la integridad, la humildad y la fidelidad al Evangelio sobre el prestigio o la aceptación humana. La importancia de la reconciliación en 2 Corintios. Uno de los temas más profundos y teológicamente ricos en 2 Corintios es la idea de la reconciliación, tanto en el ámbito personal como en el espiritual. Pablo no solo busca restablecer su relación con los corintios, sino que también les recuerda que la reconciliación es un mandamiento divino y un reflejo del Evangelio mismo. A lo largo de la carta, Pablo aborda las divisiones y heridas dentro de la iglesia, instando a los creyentes a perdonar, restaurar y vivir en unidad. Esta llamada a la reconciliación no solo responde a conflictos específicos en Corinto, sino que también revela una visión bíblica del propósito redentor de Dios: reconciliar al mundo consigo mismo mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. En el corazón de esta enseñanza se encuentra 2 Corintios 5, 18, 20, donde Pablo afirma que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí Pablo presenta una visión integral de la redención. Dios no solo reconcilia a los individuos con Él, sino que también los llama a ser embajadores de esa reconciliación en el mundo. El apóstol subraya que la obra de Cristo en la cruz no solo elimina la barrera entre Dios y la humanidad, sino que también rompe las divisiones entre personas, invitando a los creyentes a vivir en armonía y a buscar la restauración de relaciones rotas. Esta visión teológica trasciende el contexto inmediato de Corinto, ofreciendo un modelo para toda la iglesia en su misión de reflejar el amor y la gracia redentora de Dios. La reconciliación también se manifiesta en la relación personal entre Pablo y los corintios. En capítulos anteriores, Pablo había expresado su dolor por la respuesta inicial de la iglesia a sus cartas anteriores, particularmente por la presencia de aquellos que cuestionaban su autoridad y sembraban discordia. Sin embargo, al recibir noticias de Tito sobre el arrepentimiento genuino de muchos corintios, Pablo celebra esta transformación y los anima a seguir adelante en el camino de la restauración mutua. En 2 Corintios 2, Pablo aborda específicamente el caso de un hombre que había cometido un pecado grave y había sido disciplinado por la iglesia. Aunque inicialmente se le había impuesto una forma de excomunión para promover el arrepentimiento, Pablo insta a la comunidad a perdonarlo y restaurarlo, advirtiendo que la falta de perdón podría dar lugar a que Satanás obtenga ventaja espiritual sobre la iglesia. Esta exhortación subraya que la disciplina eclesiástica, aunque necesaria, debe siempre conducir a la restauración y no a la condenación perpetua. La reconciliación también se extiende a la relación entre Pablo y los corintios en general. A pesar de las tensiones y malentendidos que habían surgido, Pablo no se cierra en resentimiento ni se distancia de la iglesia, sino que busca reconstruir la confianza y la comunión. En 2 Corintios 6, 11 a 13, Pablo expresa con intensidad emocional su apertura hacia los corintios, diciendo: hemos hablado abiertamente con ustedes, corintios. Hemos abierto nuestro corazón. No estamos cerrados para ustedes, sino que ustedes están cerrados para nosotros. Como recompensa a esto, digo como a hijos míos, ábrannos también ustedes el corazón. Este pasaje revela la vulnerabilidad y el amor pastoral de Pablo, quien no solo defiende su autoridad, sino que también anhela una relación restaurada, basada en la confianza mutua y el compromiso con el Evangelio.
Aunque Pablo enfatiza la necesidad de reconciliación, también reconoce que no todos están dispuestos a recibirla. En 2 Corintios 11, advierte contra los falsos apóstoles que no solo niegan su autoridad, sino que también promueven una falsa interpretación del Evangelio. Estos individuos, según Pablo, no están interesados en la reconciliación genuina, sino en la manipulación y el control. Por lo tanto, la reconciliación verdadera no puede lograrse sin una base común en la verdad del Evangelio. Pablo insta a los corintios a discernir entre quienes buscan el bien de la iglesia y quienes buscan su propio interés, recordando que la verdadera reconciliación solo es posible cuando todos están unidos en Cristo. En última instancia, la enseñanza sobre la reconciliación en 2 Corintios no solo aborda problemas específicos en la iglesia de Corinto, sino que también refleja el corazón del mensaje cristiano. Dios ha restaurado la relación rota entre Él y la humanidad, y ahora llama a sus seguidores a vivir en reconciliación unos con otros. Esta visión tiene profundas implicaciones prácticas para la vida de la Iglesia, ya que exige perdón, restauración y unidad en medio de las diferencias y conflictos. A través de su llamado a la reconciliación, Pablo no solo busca sanar heridas pasadas, sino también fortalecer la comunidad cristiana para que sea un testimonio viviente del amor y la gracia redentora de Dios en el mundo. Las reflexiones de Pablo sobre el sufrimiento y el consuelo. En medio de su defensa del ministerio cristiano y su llamado a la reconciliación, Pablo dedica una sección significativa de 2 Corintios a reflexionar sobre el sufrimiento y el consuelo divino. A diferencia de los falsos apóstoles que presentan una visión triunfalista del cristianismo, Pablo no oculta las dificultades que enfrenta como ministro de Cristo. En lugar de buscar evitar el dolor o presentar el ministerio como un camino de gloria terrenal, Pablo abraza el sufrimiento como una realidad inseparable del llamado cristiano. En 2 Corintios 1, 3-7, Pablo comienza con una doxología que exalta a Dios como Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien no solo consuela a sus hijos en la tribulación, sino que también los capacita para consolar a otros. Esta visión teológica del sufrimiento no solo da forma a la experiencia personal de Pablo, sino que también establece una base para entender cómo el dolor y la aflicción pueden ser instrumentos de bendición en la vida del creyente. Pablo describe su propio sufrimiento como parte del ministerio cristiano, afirmando que no queremos, hermanos, dejarlos en la oscuridad acerca de la aflicción que sufrimos en Asia. Fue tan grande la presión que experimentamos que hasta perdimos la esperanza de sobrevivir. 2 Corintios 1:8. A pesar de esta intensa prueba, Pablo no ve el sufrimiento como un castigo divino o un fracaso personal, sino como una oportunidad para depender completamente de Dios. En lugar de confiar en su propia fuerza o sabiduría, Pablo reconoce que su debilidad es el medio a través del cual Dios manifiesta su poder. Esta paradoja teológica, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, se convierte en un tema recurrente en la carta, especialmente en 2 Corintios 12, donde Pablo revela que ha sido fortalecido por Cristo a pesar de una aflicción persistente que le fue enviada para evitar que se engrandeciera en exceso. Su respuesta a este aguijón en la carne no es la que esperaría el mundo. En lugar de pedir su eliminación, Pablo acepta que la fuerza de Cristo habita en mí, reconociendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. 60 Corintios 12:9. Esta perspectiva sobre el sufrimiento no solo define la experiencia ministerial de Pablo, sino que también tiene implicaciones prácticas para la iglesia. Pablo insiste en que el sufrimiento compartido entre los creyentes fortalece los lazos de comunión y permite que el consuelo divino fluya a través de la comunidad cristiana. En 2 Corintios 4:7-12, Pablo compara a los creyentes con vasijas de barro que contienen un tesoro celestial, enfatizando que la fragilidad humana no anula el poder divino, sino que lo resalta. Al reconocer que llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, Pablo presenta el sufrimiento como un camino para revelar la vida de Cristo en medio del mundo. Esta visión transforma el dolor de los creyentes no en un obstáculo para el ministerio, sino en un testimonio de la gracia redentora de Dios. A través de estas reflexiones, Pablo no solo justifica su ministerio ante los críticos, sino que también ofrece
una visión bíblica del sufrimiento que trasciende las circunstancias inmediatas de la iglesia corintia. El sufrimiento, lejos de ser un signo de debilidad o fracaso, se convierte en una marca del auténtico discipulado, una prueba de fidelidad al Evangelio y un medio para fortalecer a otros en su fe. En lugar de buscar evitar el dolor, Pablo invita a los creyentes a encontrar en el sufrimiento una oportunidad para depender de Dios, testimoniar su fidelidad y participar en la obra redentora de Cristo en el mundo. La colección para los santos en Jerusalén. Uno de los temas más prácticos y teológicamente significativos en 2 Corintios es la colecta que Pablo organiza para ayudar a los creyentes necesitados en Jerusalén. Este proyecto, mencionado también en otras epístolas como Primera a los Corintios 16, 1 a 4 y Romanos 15, 25 a 28, no solo refleja la solidaridad entre las iglesias gentiles y la comunidad judía de creyentes en Cristo, sino que también sirve como una prueba tangible del impacto transformador del Evangelio en la vida de los creyentes. Aunque la iglesia en Corinto inicialmente mostró entusiasmo por contribuir a esta colecta, parece que con el tiempo su compromiso disminuyó, lo que llevó a Pablo a dedicar varios capítulos de su carta a exhortarles a cumplir su promesa. A través de este tema, Pablo no solo aborda una necesidad material, sino que también desarrolla una visión teológica del ministerio cristiano que conecta la generosidad con la fidelidad al Evangelio. Pablo comienza su exhortación destacando el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que a pesar de sus propias dificultades económicas, dieron abundantemente y con alegría para la colecta. 2 Corintios 8, 1 a 5. Estas congregaciones, según Pablo, no solo dieron según sus posibilidades, sino más allá de sus posibilidades, demostrando un nivel de generosidad que excedía lo que se esperaría bajo circunstancias normales. El apóstol señala que esta actitud no fue impulsiva o forzada, sino que surgió de una entrega voluntaria y un compromiso profundo con la obra de Dios. Pablo destaca que estos creyentes primero se dieron a sí mismos al Señor y también a nosotros por la voluntad de Dios, lo que indica que su generosidad fue una expresión de su fidelidad espiritual más que un mero acto de caridad. Esta conexión entre la entrega personal a Cristo y la generosidad hacia otros es fundamental en la visión teológica de Pablo sobre el ministerio cristiano. La motivación detrás de esta colecta va más allá del simple deseo de ayudar a los necesitados. También está profundamente arraigada en la teología del Evangelio. Pablo subraya que la generosidad de los creyentes gentiles hacia los santos judíos en Jerusalén es un testimonio de la unidad entre ambos grupos en Cristo. En Romanos 15, 27, Pablo explica que los gentiles, al haber recibido las bendiciones espirituales a través del Evangelio, tienen una deuda de gratitud hacia los judíos que fueron los primeros en recibir el mensaje de salvación. Esta reciprocidad no solo refuerza los lazos de comunión entre las iglesias, sino que también refleja la esencia del Evangelio, la gracia de Dios extendida a todos los pueblos, sin distinción. Al participar en esta colecta, los creyentes gentiles demuestran que el Evangelio no solo transforma vidas individuales, sino que también rompe las barreras históricas y culturales que han dividido a la humanidad. Pablo también aborda las preocupaciones prácticas relacionadas con la administración de esta colecta. Reconociendo que la generosidad puede ser malinterpretada o mal utilizada, el apóstol insiste en que los encargados de recolectar y entregar los fondos deben ser personas de integridad y transparencia. En 2 Corintios 8, 16 a 24, Pablo menciona a Tito y a otros hermanos que acompañarán a los delegados de las iglesias en la entrega de las ofrendas, asegurando así que el proceso sea ético y responsable. Esta atención a la administración refleja una preocupación pastoral por la reputación de la iglesia y por la credibilidad del mensaje cristiano en un mundo que observa con escepticismo los asuntos financieros. Pablo no solo busca que los corintios den con generosidad, sino que también lo hagan con sabiduría y responsabilidad, demostrando que el Evangelio no solo transforma el corazón, sino también la manera en que los creyentes manejan los recursos materiales. Una de las exhortaciones más conocidas de Pablo sobre la generosidad se encuentra en 2 Corintios 9, 6 a 7, donde escribe: «El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». Aquí Pablo utiliza una metáfora agrícola para ilustrar el principio de que la generosidad no solo beneficia al necesitado, sino que también trae bendición al dador.
Sin embargo, lo que distingue esta visión de la generosidad cristiana es que no se basa en una motivación económica o en la expectativa de recibir algo a cambio, sino en una actitud de gratitud hacia Dios y en el deseo de reflejar su amor en el mundo. La generosidad, según Pablo, debe ser voluntaria, alegre y motivada por la fe, no por la presión externa o el sentido de culpa. A través de este tema, Pablo también aborda una preocupación teológica más profunda: la relación entre la gracia de Dios y la responsabilidad del creyente. En 2 Corintios 9:8, el apóstol afirma que Dios puede hacer que sobreabunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Esta promesa no solo refuerza la seguridad de los creyentes en la provisión divina, sino que también subraya que la generosidad no debe verse como una carga, sino como una oportunidad para participar en la obra de Dios. Pablo no está simplemente pidiendo dinero para un proyecto específico. Está invitando a los corintios a vivir una vida transformada por el Evangelio, donde la generosidad se convierte en una expresión natural de la fe. Finalmente, la colecta para los santos en Jerusalén también tiene un valor simbólico en la visión de Pablo sobre la unidad de la Iglesia. Aunque existían tensiones entre los creyentes judíos y gentiles, Pablo ve en esta ofrenda una oportunidad para demostrar que en Cristo todas las divisiones han sido superadas. Al contribuir a la necesidad de los hermanos en Jerusalén, los creyentes gentiles no solo muestran su gratitud por el Evangelio, sino que también afirman su identidad común en Cristo. Esta visión de la Iglesia como un cuerpo diverso pero unido en Cristo es central en la teología de Pablo. Y la generosidad práctica es una manifestación tangible de esa unidad espiritual. A través de su enseñanza sobre la colecta para los santos, Pablo no solo aborda una necesidad material, sino que también desarrolla una visión integral del ministerio cristiano que conecta la generosidad con la fidelidad al Evangelio, la unidad de la Iglesia y la manifestación del amor de Dios en el mundo. Su enfoque no se limita a la recolección de fondos, sino que busca formar una mentalidad de generosidad radical, impulsada por la gracia redentora de Cristo y expresada en acciones concretas de amor y servicio. Los falsos profetas y sus amenazas a la iglesia, en medio de su ministerio entre los corintios. Pablo enfrenta una amenaza constante proveniente de falsos maestros que, bajo el disfraz de servidores de Cristo, promueven una visión distorsionada del Evangelio. Estos individuos, descritos por Pablo como falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, 2 Corintios 11:13, no solo cuestionan su autoridad apostólica, sino que también explotan ahí la iglesia para su propio beneficio. A diferencia de Pablo, cuyo ministerio se caracteriza por el servicio humilde, la transparencia y el sacrificio personal, estos falsos profetas utilizan tácticas manipuladoras para ganar influencia y atraer seguidores. Su presencia en la iglesia de Corinto no solo genera división y confusión, sino que también amenaza la integridad del mensaje cristiano, llevando a Pablo a dedicar una sección significativa de su carta a exponer sus tácticas y advertir a los corintios sobre los peligros de seguirlos. Pablo describe a estos falsos maestros como individuos que andan predicando otro Jesús que el que nosotros hemos predicado. O recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o aceptáis otro evangelio que el que habéis aceptado. 2 Corintios 11:4. Esta afirmación revela que el problema no es simplemente una diferencia de opinión teológica, sino una distorsión fundamental del evangelio mismo. Los falsos profetas parecen haber adaptado el mensaje cristiano para hacerlo más atractivo desde una perspectiva cultural y social, eliminando elementos que podrían resultar ofensivos o difíciles de aceptar. Por ejemplo, minimizan la importancia del sufrimiento y la debilidad como signos de autenticidad cristiana, promoviendo en su lugar una visión triunfalista que exalta la fuerza humana, la elocuencia y la prosperidad como evidencias de la bendición divina. Esta reinterpretación del cristianismo no solo desvía a los creyentes del mensaje original de Pablo, sino que también socava la esencia del Evangelio, que se centra en la crucifixión y resurrección de Cristo como el medio de salvación. Para ganar influencia entre los corintios, los falsos maestros emplean tácticas que contrastan radicalmente con el estilo de liderazgo de Pablo.
Mientras que Pablo insiste en que su autoridad proviene de su fidelidad al Evangelio y en su disposición a sufrir por Cristo, los falsos profetas buscan imponerse mediante la retórica persuasiva, la autosuficiencia y la exaltación personal. En 2 Corintios 11, 5 a 6, Pablo se refiere a ellos como superapóstoles, que utilizan un lenguaje grandilocuente y una presentación espectacular para impresionar a la congregación. Aunque Pablo reconoce que no posee la misma habilidad retórica que estos individuos, no se disculpa por su estilo sencillo y directo, sino que lo ve como una ventaja, ya que evita que la palabra de Dios sea eclipsada por la elocuencia humana. En lugar de buscar la admiración de los demás, Pablo prefiere ser considerado débil y humilde, sabiendo que es en su debilidad donde el poder de Dios se manifiesta de manera más clara. Además de cuestionar su autoridad y estilo de liderazgo, los falsos maestros también atacan a Pablo personalmente, acusándolo de inconstancia, manipulación y falta de compromiso con la iglesia. En 2 Corintios 1, 15 a 17, Pablo responde a las acusaciones de que sus planes de visita a Corinto eran caprichosos y motivados por intereses personales. El apóstol explica que sus decisiones no reflejan vacilación, sino consideración pastoral, evitando causar más dolor a la iglesia antes de que se hubieran arrepentido plenamente. Aunque los falsos maestros intentan pintar a Pablo como un líder inseguro o desinteresado, el apóstol rechaza esta percepción, insistiendo en que su ministerio está fundamentado en la fidelidad a Cristo y en el amor hacia los creyentes. Esta defensa no solo refuerza su autoridad, sino que también establece un modelo de liderazgo cristiano que prioriza la integridad, la transparencia y el servicio sobre la popularidad o el prestigio. Aunque Pablo dedica gran parte de la carta a exponer las tácticas de los falsos maestros, también advierte a los corintios sobre las consecuencias espirituales de seguirlos. En 2 Corintios 11, 14 a 15, el apóstol afirma que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y no es extraño que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia. Esta advertencia subraya que la labor de los falsos profetas no solo es engañosa, sino que también está alineada con una fuerza espiritual más amplia que busca corromper la pureza del Evangelio. Pablo no está simplemente enfrentando una disputa teológica, sino una lucha espiritual en la que el destino eterno de los creyentes está en juego. Por esta razón, insta a los corintios a no dejarse seducir por las apariencias, sino a examinar cuidadosamente los mensajes que reciben, contrastándolos con la enseñanza apostólica y la revelación de Cristo. A través de su confrontación con los falsos profetas, Pablo no solo defiende su ministerio, sino que también establece principios fundamentales para discernir la autenticidad del liderazgo cristiano. El apóstol enseña que la verdadera autoridad espiritual no se manifiesta en la autosuficiencia, la elocuencia o la ostentación, sino en la humildad, el servicio y la fidelidad al Evangelio. Aunque los falsos maestros pueden parecer convincentes o atractivos, su mensaje y sus métodos revelan una agenda que está en contra del propósito redentor de Dios. Por lo tanto, Pablo llama a los corintios a mantenerse firmes en la verdad del Evangelio, a resistir las influencias engañosas y a buscar líderes que reflejen el carácter de Cristo en su vida y ministerio. Las exhortaciones y advertencias finales de Pablo. En las últimas secciones de 2 Corintios, Pablo dirige algunas de sus exhortaciones más intensas y personales a los creyentes en Corinto, combinando aliento, advertencias y una renovada defensa de su ministerio. A medida que concluye su carta, Pablo no solo busca consolidar su relación con la iglesia, sino también prepararla para mantenerse firme en la fe en medio de las amenazas espirituales y las divisiones internas. En 2 Corintios 12 y 13, Pablo aborda temas como la necesidad de examinarse espiritualmente, la realidad de su autoridad apostólica y la urgencia de arrepentirse antes de que su próxima visita implique una acción más severa. Estas exhortaciones reflejan tanto su profundo amor pastoral como su determinación de proteger la pureza del Evangelio en la vida de la Iglesia. Uno de los momentos más personales y reveladores de la carta se encuentra en 2 Corintios 12, donde Pablo comparte su experiencia de haber sido arrebatado al tercer cielo y haber escuchado palabras inefables que no le es lícito al hombre expresar. 2 Corintios 12:4. Aunque este relato puede parecer una demostración de su autoridad espiritual,
Pablo rápidamente recalca que no se jacta de ello, sino que lo menciona solo para ilustrar cómo Dios lo ha mantenido humilde mediante una aflicción persistente. Y para que no me envanezca por la excelencia de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me envanezca. 2 Corintios 12:7. Esta aflicción que Pablo describe como un instrumento divino para mantener su humildad lleva a una de las declaraciones más poderosas de su teología del ministerio. Por eso me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Este pasaje no solo refuerza su argumento de que el poder de Dios se manifiesta más claramente en la debilidad humana, sino que también establece un modelo para todos los creyentes. La verdadera fortaleza espiritual no reside en la autosuficiencia, sino en la dependencia radical de Cristo. Aunque Pablo ha defendido su autoridad apostólica a lo largo de la carta, en 2 Corintios 12, 11 a 13, vuelve a abordar directamente las críticas de los falsos maestros que lo acusan de no tener las credenciales o señales de un verdadero apóstol. En lugar de jactarse de sus milagros o revelaciones, Pablo rechaza la competencia espiritualista que los falsos apóstoles promueven, afirmando que no he sido en nada inferior a esos superapóstoles, aunque soy nada. 2 Corintios 12:11. Esta respuesta, cargada de ironía, no solo subraya la falsedad de sus rivales, sino que también recalca que la verdadera autoridad espiritual no se mide por el espectáculo o la autosuficiencia, sino por la fidelidad al Evangelio y el servicio humilde. Pablo enfatiza que ha demostrado su autenticidad mediante señales, prodigios y milagros realizados entre los corintios, pero que su mayor testimonio es su estilo de vida y su ministerio desinteresado. En lugar de exigir apoyo material o privilegios especiales, Pablo ha trabajado con sus propias manos para no ser una carga para la iglesia, demostrando que su labor no está motivada por el interés personal, sino por el amor a Cristo y a los creyentes. En el capítulo 13, Pablo concluye su carta con una serie de exhortaciones finales, combinando advertencias solemnes con un llamado al arrepentimiento y la restauración. Consciente de que su próxima visita a Corinto será su tercera, Pablo advierte que no será una ocasión para indulgencia, sino para tomar medidas firmes contra aquellos que persisten en el pecado y la rebeldía. Ya os lo digo de antemano. Y como si estuviera presente otra vez, lo repito a los que antes pecaron y a todos los demás. Si voy otra vez,